Hola, buenas tardes o buenas noches. Bueno, siguiendo un poco con la síntesis de los temas, un breve resumen, sobre todo para aquellos que estén interesados en usarlos como postcat en coche o mientras circulan y demás, pues bueno, intentaré hacer una síntesis lo más breve posible para suplir estos casos, ¿no? Vamos a tratar el tema 10, básicamente de pulsiometría, ¿de acuerdo? Entonces, pues, pulsiometría y cardiografía, ¿eh? Son dos parámetros de máxima importancia clínica, unos de los más, diríamos, seguidos a nivel clínico para ver el estado del paciente. ¿Por qué? Pues porque da una idea de la estabilidad del paciente, estabilidad, diríamos, metabólica, y sobre todo del intercambio gaseoso, ¿no? Es decir, el oxígeno es fundamental para la vida y por lo tanto la pulsiometría es el parámetro de medida de forma no invasiva, es decir, sin usar ningún tipo de catéter, simplemente usando por medios usando diodos, el método de medida fotométrico, usando espectros de luz, básicamente, de niveles de onda, podemos detectar si un paciente está bien oxigenado en aquellas partes del cuerpo que son más difíciles de oxigenar, que son las más alejadas, ¿no? Por eso siempre se pone el sensor de pulsiometría en las extremidades, ¿no? Un dedo, el lóbulo de una oreja, en fin. Bueno, pues entonces paso a proyectar y vemos un poco sobre el temario este tipo de sensor, que ya digo es muy práctico y muy indicativo de esa función vital. Como decíamos, forma parte de los signos vitales básicos, junto con la tensión, que hemos visto en el tema pasado, la temperatura y sobre todo también el aspecto dinámico visual, ¿no? Es decir, si responde a estímulos y demás, que es un poco lo que primero que se hace cuando hay alguna persona que esté inconsciente o no deambule correctamente. Diríamos, es también un signo vital básico que hay que tener en cuenta, ¿no? El estado de despierto o de anímico. Por lo tanto, esos signos vitales son la tensión, la presión arterial, la pulsiometría, la temperatura, que veremos a continuación en el siguiente tema, y el aspecto, diríamos, conciencia del individuo, de la persona. Por lo tanto, todos estos se ven en los monitores que dicen, por eso se habla de monitores de signos vitales, ¿no? Monitor de signos vitales, pues es un monitor que he usado mucho en hospitalización y en otros, pero sobre todo también en reanimación, para medir intervalos, hacer rondas hospitalarias para comprobar, pues eso, pulsiometría, tensión y temperatura, en algunos casos. De acuerdo, pues paso a proyectar el manual y quito para la parte. Vas a proyectar entonces la pantalla. De acuerdo, compartimos y paso a proyectar el manual. Paso a proyectar el manual, que es básicamente esta de aquí. Vamos a ir al tema 10. Vamos a ir al tema 10. Y siguiendo un poco las pautas del manual, para que nos sirva de guía, pues tiramos para adelante, ¿no? Estas rondas van a ser, ya digo, básicamente de una síntesis, ¿no? Datos más en profundidad, pues ya para eso en la lectura más pausada. Bueno, entonces, por tanto, pulsiometría decimos que es ese parámetro tan importante para saber un poco cómo se encuentra el paciente en el tema oxígeno.
Vale, pues nada, estoy comprobando básicamente que se está proyectando y se está grabando. Creo que sí, que se está grabando. Vale, perfecto. Bien, pues pulsiometría, capnografía. Bueno, pulsiometría, ya digo, son el oxígeno vital para las necesidades metabólicas funcionales y funcionales de esfuerzo, es decir, para poder nosotros a través de las fibras y las células hacer intercambio metabólico, es decir, generar las proteínas necesarias, las hormonas. Por lo tanto, ese oxígeno lo podemos, en 1962, Neucoden fue el que patentó pues, la forma de medirlo de forma no invasiva a través de medios emisores de luz, y por lo tanto pues fue un gran avance para saber el estado, la evolución del intercambio, sobre todo el aporte de oxígeno, como se está haciendo a nivel pulmonar la oxigenación. Sabemos que el oxígeno se fija a la hemoglobina, concretamente es una proteína de los glóbulos rojos, y por lo tanto, según el número de glóbulos rojos es el intercambio que se hace en los pulmones, como decíamos tiempo atrás, al respirar, nosotros respiramos esa concentración del 21% de oxígeno que hay en el aire, y llega a los pulmones a través de la faringe, los bronquios y los bronquiolos, y de ahí a los alveolos pasa la pared, digamos, alveolar, entra en el torrente sanguíneo a través de los capilares alveolares, y de ahí pues se fija se asimila en los glóbulos rojos, concretamente en la hemoglobina. Y se hace el intercambio de monóxido de carbono para ser expirado, ¿no? Por lo tanto, este método es un método directo, rápido, indoloro, es decir, se hace a través, como se ve aquí, colocando un sensor de pinza en una extremidad, realmente en una extremidad, sea un pie en el caso de neonatos, el lóbulo en el caso de neonatos, en el índice, el dedo índice, y por lo tanto nos da idea de cómo está la infusión de oxígeno, la infusión arterial. Infusión es, digamos, el bombeo, aporte de oxígeno en la hemoglobina, cómo está llegando a las células más alejadas. Por lo tanto, usamos ese método que se desarrolló Neucoden, y en esto, eso es lo que llamamos la medida de la hemoglobina, ¿no? El nivel de oxígeno que hay en la hemoglobina, tal como indicamos aquí. Y por lo tanto, pues bueno, ¿qué es lo que ellos desarrollaron? Pues llegaron a la conclusión de que se podía medir con un emisor de rojo, que mide el nivel de hemoglobina que aporta oxígeno, y con otra, eso en las longitudes de onda roja, es una banda de 640 a 660 nanómetros, medimos, ya digo, el tanto por ciento de oxígeno que lleva la hemoglobina, ¿no? Y con otra longitud de onda infrarroja, que son longitudes de onda que se absorben según la cantidad de oxihemoglobina y la hemoglobina reducida. La oxihemoglobina lo mide la longitud de onda roja, que es también, por cierto, la que vemos, hace de luz trazadora cuando abrimos la pinza.
trazadora es la visible, y la otra longitud de onda, la de 910, 900 hasta 940, pues nos mide la reducida, es decir, la que está oxidada y por lo tanto es hemoglobina con oxígeno, pero que está oxidado y por lo tanto no nos va a hacer la función de aportar oxígeno, ¿no? Entonces, estas longitudes de ondas básicamente van a ser absorbidas por la hemoglobina que lleva oxígeno, de tal forma que llegará con más o menos intensidad según ese tanto por ciento de oxígeno, y por eso se habla de presión parcial de oxígeno, la saturación, SpO2, es saturación parcial de oxígeno en tanto por ciento, ¿de acuerdo? Que es un poco la relación hemoglobina oxigenada y hemoglobina, o sea, lo que es la oxihemoglobina, la hemoglobina, los glóbulos rojos, y concretamente la hemoglobina que lleva oxígeno, respecto a la que no lleva oxígeno, ¿de acuerdo? A la que aparece oxidada. Y por tanto, bueno, pues por eso la estructura la veis muy bien aquí, es un diodo, dos diodos de longitud de onda roja y de longitud de onda de 910-940, y en el otro lado un fotodiodo que va a sacar milivoltios en función de esa intensidad de luz que va a ser más o menos según la cantidad de intercambio de oxígeno que lleva el torrente sanguíneo en los glóbulos rojos. Y por eso esta curva, ¿no? Esta curva nos dice un poco en esa línea, pues el rojo nos da, ellos han estudiado que las mejores longitudes de onda para detectar sin contacto el nivel de oxígeno en sangre, pues es llegar a la conclusión de que 660 nanómetros era el idóneo para comprobar cuál es la hemoglobina que va oxigenada, y de aquí estas curvas, ¿no? Es decir, las curvas, como dice bien este gráfico, es hemoglobina reducida, que es la que no aporta oxígeno útil, y la hemoglobina oxigenada, que es la que va a rayas, que es la que, diríamos, aporta oxígeno y es la importante, ¿no? Por lo tanto, también sabemos a veces si la sangre es arterial, es sangre oxigenada, tiene un color más rojo, ¿no? Es decir, si es una sangre de retorno, forma parte de una vena, pues suele tener un color más oscuro, más azulado. ¿Y eso por qué? Pues porque, diríamos, se ha cargado de monóxido de carbono, ha hecho el intercambio en la célula y por eso aparece un poco el torrente sanguíneo un poco más oscuro, ¿no? Por lo tanto, ¿y qué nos va a medir el pulsiosímetro? Pues el pulsiosímetro nos va a medir, tenemos varias formas de pulsiosímetro, básicamente tenemos aquí los más pequeñitos de dedo, digitales, que los vemos sobre todo en atención primaria y en las evaluaciones de preventiva, ¿no? De salud laboral y demás. Nos dan pues suficiente información del estado de ese paciente en cuanto a que nos da pues el tanto por ciento de saturación de oxígeno, saturación parcial de oxígeno, es decir, qué porcentaje, como decíamos antes, de hemoglobina, o sea, respecto a la que está hemoglobina oxidada, que aporta oxígeno a las células. Es ese parámetro el más importante, el 98. Y nos va a dar también un parámetro
que es importante, que es el ritmo cardíaco, los bits por minuto, BPM, bit en inglés, por minuto, que son latidos por minuto, es el pulso cardíaco, que lo vamos, que es, y estas curvas que vemos aquí nos da idea de la presión de pulso, es decir, el índice de cada vez que se contrae el pulso sistólico, ¿no? Cada vez que se contrae el ventrículo, pues eso proyecta una velocidad de pulso y una oxigenación mayor que cuando en la sístole, es decir, tenemos el nivel bajo, en la sístole baja el oxígeno, lógicamente en sangre baja también, por eso hay una señal pulsante. Esa señal pulsante que aparece generalmente en los pequeños, pero sobre todo en los de mano, esto ya son pulsiosímetros, equipos de mano, pues tienen ya una serie de prestaciones, generalmente pues, más para entorno hospitalario, urgencias, etcétera. Y vamos a, básicamente contienen lo mismo, la onda que se llama la onda pletismográfica, porque básicamente tiene un área según cada pulso sistólico, cada contracción, pues vamos a tener una cresta y en la diastole vamos a tener un punto y en el valle es la diastólica y la cresta la sistólica. Entonces, vamos a poder establecer niveles de alarma también para que nos avise, niveles de alarma tanto de los latidos por minuto como de los umbrales bajos de osimetría. El pulsiosímetro mide la cantidad de oxígeno y por lo tanto podemos establecer en este caso nos avise cuando son valores muy bajos. Este es como queda el sensor de dedo, vemos que es una pinza, normalmente en este caso suele ser habitual verlo así, pero también es aconsejable que tenga unas orejas laterales para evitar interferencias de luces anexas de la sala, de fluorescentes, de otros equipos de medida y demás, ¿no? Y luego tenemos equipos ya más como este, el osímetro de máximo. Máximo es una referencia a nivel de pulsiosimetría, también Nellcor, y son los más estándares, son referencias estándar, ¿no? De alguna forma, todos fabrican un poco teniendo en cuenta como equipos de referencia. Y en esa línea, pues realmente, pues eso, constando en una pantalla, generalmente grande o pequeña, y el sensor que está adaptado en tamaño a un poco al tipo de si es, puede ser un sensor para neonatos, realmente es más pequeñito, incluso no tiene forma de pinza, sino que es una especie de emisor y sensor fotoeléctrico y una especie de esparadrapo o cinta adhesiva para poder así bridarlo a esos dedos tan pequeñitos, ya sea del pie o de la mano, ¿no? Pero bueno, luego hay pulsiosímetros, ya digo, más de este tipo, en distintos tamaños, tamaño pequeño para infantil, tamaño más grande para tamaño, diríamos, juvenil y otro tamaño más grande para adulto, ¿no? Aquí vemos las dos construcciones. Este lleva unas orejas que tapan los laterales, que es esta de aquí. Este, sin embargo, vemos que no lleva las orejas laterales y demás. Aprovechando un poco esto, pues mantenimiento de estos equipos, es fácil que estos sensores se estropeen por aquí, que es por donde más sufre el cable, debido también es un sitio endeble, se acaban también rompiendo, rajando y demás, y es un punto, normalmente el equipo es probable que se estropee. El pulsiosímetro es lo que más sufre, está en contacto con mecánicamente
sufre lógicamente impactos porque a veces se cae, pero también de estilización. Aquí hay unas ventanas que hay que higienizar periódicamente después de cada paciente, deben ser higienizadas con un poco de alcohol de 70 o sería considerable, o ya digo, o también lejía entre el 1 y el 5%, ¿no? Y por lo tanto esas ventanas, si se les da algún producto que no sea pues tipo aséptico y demás, podría atacar esas ventanas y se hacen opacas y empieza a medir un poco erróneamente, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces hay que limpiarlas también y demás, ¿no? Entonces es un punto de limpieza. Por lo demás, al conector, de ahí va al conector y en lo más simple, lo que usa ese conector es la típico hilo de ánodo y retorno para excitación del emisor, es decir, tanto 2 hilos para el emisor de la frecuencia para la onda roja y otro diodo para la onda de la oxihemoglobina y como mínimo otros 2 hilos de los fotodiodos correspondientes. Un fotodiodo del rojo y otro fotodiodo del infrarrojo. Entonces, pues el diodo emisor lo podemos a veces incluso comprobar con un polímetro en modo diodo. Pero bueno, son pequeños trucos, depende un poco del fabricante y lo suyo es mirar el manual de fabricante y demás. Pues al final lo que tenemos ahí que visualizamos, como hemos visto, es una onda parecida a esta, que nos va a dar, pues eso, el nivel de absorción y los picos correspondientes a la punta del oxígeno. Hay más oxígeno, pues lógicamente cuando el ventrículo impulsa y a medida que deja de ese volumen sistólico, que es este de aquí, es el volumen, la embolada, el ventrículo impulsa una embolada y es el volumen sistólico que aporta la máxima oxígeno en un momento dado, cuando llega al pico de la presión de pulso y luego va decayendo. Aquí vemos que hay dos onditas, hay una onda mayor y una onda menor, un rebote. Es esto de aquí, es la onda de la sistólica, de la presión de pulso sistólico, y luego hay una especie de rebote que es lógico, el rebote del choque en las paredes arteriales, es lo que llamamos la onda reflejada, ¿no? Que todos solemos tener, suele ser típico esta ondita que es este solape de aquí, que es la onda reflejada. Por eso, bueno, pues y esto así se llama generalmente en medicina la onda pletismográfica, en este caso de la pulsiometría, es este área, ¿no? Este área que nos da idea de el oxígeno en los glóbulos rojos, en la hemoglobina en concreto. Bueno, pues tenemos esas partes, el sensor y demás, pues los tipos que hemos visto. ¿Y qué niveles tenemos? Pues, bueno, pues eso, básicamente lo que os decía al principio es un valor muy importante el tener un nivel de saturación de oxígeno por encima del 95%, que es un poco el umbral, diríamos, saludable, ¿no? Desde 95 al 100%, pues estaríamos, no, el 96 sería lo ideal, el 96 hacia arriba es el saludable. De 95 hacia abajo ya acaba de pensar que hay que ver qué está pasando, que hay un problema respiratorio, hay un problema, diríamos, de metabolización, de intercambio, de paso del oxígeno a los glóbulos rojos, hay ausencia de glóbulos rojos o puede haber problemas
varios, ¿no? Habría que analizar dónde está el problema. Ya digo, puede ser en el sistema pulmonar, un problema bronquial, puede ser en el problema de una anemia, un problema, diríamos, del sanguíneo, escasez de glóbulos rojos, puede ser algún problema, diríamos, también el estado del paciente. Luego vemos un poco las causísticas. Cuando baja de 90 hay una enfermedad grave, por lo tanto hay una hipoxia, que significa que hay falta de oxígeno severo para hacer las funciones vitales, y por lo tanto hay que pensar en oxigenar al paciente. Ya 90 es un tema bastante extremo, y hay que hacer un tratamiento y por debajo de 80, pues no te quiero contar, ¿no? Es decir, hay que hacer una ventilación mecánica y demás. Bueno, pues por eso esto es un poco la tabla, diríamos, de médica, que nosotros, bueno, al fin y al cabo, como técnicos debemos también saber, conocer un poquito cómo está el tema y bueno, ahí tampoco también. Un poco lo que os comentaba antes, si sean neonatos hay que tener la edad, bueno, pues ver un poco la ubicación más idónea del sensor. El sensor, algunos de ellos nos dan el índice de perfusión. PI es un parámetro que indica si nos puede indicar el sitio más idóneo para colocar el sensor. El índice de perfusión trata de dar una idea de buscar el sitio donde haya un poco más nivel, diríamos, porque según la piel, si hay heridas en la piel, si hay mejor escariaciones está escariada, o sea, está agrietada, pues podemos buscar otro dedo y mejorar ese índice de perfusión, que es la zona que nos va a dar como zona más idónea para medir. Podemos, ya digo, puede ser el dedo del pie, puede ser el dedo de la mano, puede ser el lóbulo, en fin, dependiendo de la edad también buscaremos. Por lo tanto, ese es el índice que tendremos para colocar el lugar más idóneo para colocar el tal. Bueno, aquí tenéis una proyección que, bueno, podéis para ahondar y profundizar en información. Tenéis aquí el manual del PM60, que es un pulsosímetro de mano de Minray. DIMEP, que también en este caso es de dedo. Y en esa línea, pues básicamente tenemos esa. Para terminar con pulsimetría, quizás voy aquí a proyectaros, a ver si se proyecta este de aquí. Es un pulsiosímetro que es el Radical 7, que es uno de los pulsiosímetros de máximo, uno de los categoría hospitalaria, y que hay distintos, hay el Radical 5 y el Radical 7 sería el tope de gama. Entonces, este es un pulsosímetro pues, para hacer rondas en hospitales de alta precisión, de alta fiabilidad, compacto. Lleva la tecnología de máximo de algoritmos que luego, si queréis, vemos un poco. Poco peso, bueno, rápido encendido, en fin, la barra de indicadora que es la calidad de índice de perfusión, básicamente, ¿no? Que nos da un poco la calidad de con qué calidad está midiendo, ¿no? Según haya movimientos y el índice de perfusión, que indica la fuerza de la señal de pulso arterial, es decir, que nos va a indicar lo que os comentaba, si en ese sitio que lo hemos colocado hay fuerza de señal de pulso arterial, ¿no? De bombeo arterial, es suficiente para hacer una lectura pues fiable, ¿no?
Bueno, pues tenemos varias luces, varios botones de alarma, en fin. Tenéis aquí un poco uno de los parámetros muy importantes que yo aconsejo mirar es un poco las precisiones, la precisión con que mide. Tenemos que fijarnos normalmente en un rango de 70, que es, bueno, como veis, muy bajo. Decimos que el 96, lo habitual en adultos, lo habitual es de 96 a 100, ¿no? En sanos, y por debajo de 96 empiezan a pasar cosas que hay que vigilar en la salud. Y por lo tanto, pues bueno, tenemos ahí un poco la presión de medida de la frecuencia cardíaca y la resolución es de 1% para medida de la saturación, es una resolución bastante buena, ¿no? Y la frecuencia cardíaca mide con una resolución de 1 latido por minuto. El rango de medida de oxígeno y el rango de medida de la presión y el rango de medida del índice de perfusión. Bueno, pues eso es lo más importante, pero luego son especificaciones más de visualización, de temperatura ambiente. Lo importante es siempre acudir en un equipo a las especificaciones. Ahí está un poco, si nos va a decir si se adapta este equipo a lo que pide el especialista médico. En este caso, pues para una unidad de cuidados intensivos, pues un 1%, pues igual es un demasiado impreciso, ¿no? Igual hay que ir a buscar otro, el Radical 7 probablemente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis un catálogo de este equipo que, bueno, pues como digo, es... otro que es también de el Radical 7, en este caso, el Radical 7 es este que estamos viendo aquí. Es un equipo más completo porque este mide, el Radical 7 ya mide incluso toda la parte de hematocrito, mide el oxígeno que transporta la hemoglobina, tanto en el plasma como combinado. Es por tanto un equipo mide la cosimetría, es un equipo mide la metahemoglobina que hemos comentado antes. O sea, es un equipo que mide oxígeno en plasma, oxígeno, el oxígeno, la metahemoglobina, que es la hemoglobina oxigenada, oxidada, es decir, aquella que no tiene función. Y lo que nos interesa es la hemoglobina oxigenada. Entonces, son estas curvas que vemos aquí en síntesis, ¿no? Es un equipo muy completo, por eso, porque mide la oxihemoglobina, que es la sangre oxigenada, la desoxihemoglobina, sangre que no lleva oxígeno, que está oxidada, el carbonesiohemoglobina, que es el monóxido de carbono, es decir, la capnografía, lo que vamos a ver a continuación. Este mide carbonesiohemoglobina, es decir, mide la capnografía, y mide metahemoglobina, que es sangre que contiene hemoglobina, como decíamos, oxidada. Entonces vemos estas curvas, todas ellas contienen un emisor, una longitud de onda determinada y consiguientemente un fotodiode. Mide incluso el plasma y tanto la capnografía, que es esto de aquí, y la oxihemoglobina, que es esto de aquí, que son la pulsioximetría y la capnografía, que veremos en el siguiente capítulo. Y por lo tanto es un equipo completo para urgencias, para cuidados intensivos, para salas de cuidados intensivos, de reanimación, para medir la evolución de la salida de una anestesia, es decir, una operación. Y por lo tanto, como veis, tiene varios diodos y varios fotodiodos para medir esas curvas. ¿Y cómo está electrónicamente diseñado? Bueno, máximo
tiene, por tanto, el infrarrojo y el rojo, los dos diodos, y los mete a un sistema de referencia de señales y de ahí pues saca un filtro, lo mete a un filtro adaptativo que es un algoritmo para eliminar ruidos que conocemos ya exteriores debidos a fuentes de alimentación a la red, a los 50 Hz de red, debido a las luminarias, y por lo tanto filtra, que es un poco lo que viene a ser esto de aquí. Digamos, mide la longitud de onda de los recibe la longitud de onda de los fotodiodos correspondientes y las digitaliza. Hay un conversor de analógico a digital de los milivoltios, los convierte a digital, y todos esos canales del rojo infrarrojo, es decir, la relación nivel de rojo, nivel de infrarrojo, pasa a los filtros, a los algoritmos con filtros internos, es un algoritmo interno propios del fabricante, diseñados por programa, de tal forma que lo procesa, lo pasa a los registros y de ahí lo presenta al equipo, ¿no? Lo presenta en el display todos el índice de perfusión, el pulso, los latidos por minuto, en fin, todos los parámetros, la saturación de oxígeno, la capnografía, el tanto por ciento de oxígeno que no, el tanto por ciento de oxígeno que está oxidado, y por lo tanto veis que es los filtros adaptativos digitales, de las transformadas y demás, de las transformadas de Fourier, es decir, hace una serie de procesos de filtrado digital, de filtros transformadas de Fourier, en fin, de tal forma que a partir de ahí presenta el dato ya depurado. Es un poco toda esta de aquí, ¿no? Esta parte. Pues ya digo, esto corresponde al Radical 7, es el pulsiosímetro más completo a nivel hospitalario. Tiene un cargador, se puede con esta pestaña sale esto, lleva una pila, una petaca, y por tanto podemos hacer rondas con él desde el despiece. Y bueno, como veis son 120 páginas, no vamos a toda la que viene. Lo tenéis subido en un link de acuerdo. Vale, pues vamos brevemente a ver la capnografía. Capnografía, bueno, pues vimos antes el Radical 7, efectivamente nos mide el tanto por ciento vimos que mide el tanto por ciento de monóxido de carbono, que es la otra gran parte que nos interesa saber de un paciente para saber la gravedad de si se está oxigenando bien, es perfecto, es decir, recibe oxígeno para las células, pero también es muy importante evacuar el residuo de esa que deposita la célula en modo de monóxido de carbono. Y otros residuos que quedan en el torrente sanguíneo, pero básicamente el monóxido de carbono, si no es convenientemente canalizado por el torrente sanguíneo, en este caso por las venas al pulmón para ser exhalado, pues inmediatamente es tóxico, produce un incremento del pH, y ese incremento de pH produce acidez, y esa acidez produce inflamación, con lo cual es una cadena que rápidamente, de una forma muy rápida, deteriora la salud del paciente, ¿no? Por lo tanto, el seguimiento de la capnografía es imprescindible en aquellos pacientes críticos.
pacientes críticos que hayan sufrido accidentes o que hayan sufrido, que estén convalecientes, es decir, pacientes en situaciones críticas. Es necesario medir ya no solo pulsiosimetría, sino la capnografía. Decir que todos los equipos hospitalarios de monitorización, incluso desfibriladores, suelen tener, o monitores desfibriladores suelen tener estos habilitados, ¿no? Pulsiometría, desde luego. ECG también, que es la otra parte que veremos a continuación, que es el ritmo coronario, las señales eléctricas del corazón, la electrocardiografía y también la capnografía. Esos 3 parámetros forman parte de las variables mínimas para pacientes críticos. Tanto es la capnografía nos da mayor información que la pulsiometría. Nos da mayor información porque es más rápido, es el aporte de oxígeno. Nosotros en la saturación de oxígeno podemos hacer una prueba cuando ponemos un pulsosímetro en el dedo. Si dejamos de respirar, inmediatamente se acusa una bajada de la pulsiometría. Si dejamos respirar un ratito, vemos que un minuto, por ejemplo, vemos que la pulsiometría baja al 96%, en fin. En el caso de la capnografía todavía es más rápido, esa apreciación de la caída de la capnografía. La capnografía depende un poco de nuestra edad, depende si somos fumadores y demás, estar entre el 30 y 35 milímetros, mide en presión parcial es el parámetro con el cual se representa. Veis aquí, esto es una pantalla de monitorización, sueles tener esta curva que es end-tidal CO2, es decir, esto que significa que es el CO2 es salado. Tidal es el final del volumen tidal, volumen respiratorio. Nosotros realmente en estas curvas nos muestran la inspiración y la expiración. Nosotros aquí inspiramos y aquí exhalamos y al final de la exhalación aumenta el monóxido de carbono, lógicamente, ¿no? A valores como indica aquí, en este caso está un poco bajo, bueno, estaría pues en 26, 30, 35, sería lo habitual en una persona sana, ¿no? Vemos aquí en esta pantalla la presión de pulso de la pulsiometría. Veis el 97% de pulsimetría. Vemos que el límite de aviso del equipo está en 90, es decir, cuando baje de 90 saltaría una alarma del monitor de que hay un problema de pérdida de falta de oxígeno en el torrente sanguíneo. Esta es la señal de electrocardiografía. La frecuencia cardíaca, es decir, vemos que tiene una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto. Y vemos que también los límites es una pantalla muy gráfica, esta de aquí pues la he puesto porque vemos las constantes de emergencias, diríamos, de un paciente crítico mínimas para que es estabilizado. Y por tanto vemos la señal de ECG, el PQRS, segmentos de la señal eléctrica. Aquí este es el ventrículo izquierdo, esta es la señal en la cual actúa el ventrículo izquierdo y veremos y por lo tanto vemos el canal de electrocardiografía, la pulsiometría y la capnografía. Capnografía, en este caso, también con los límites de 25 y 50. Límite bajo, de alarma bajo, y límite de alarma alto de 50.
Y esto de aquí, pues es la otra constante vital, que es el de manguito de presión, sistólica, no invasiva de presión. Y tenemos, como veis, una diastólica de 52 y una sistólica de 92. Y en este caso, los límites de la sistólica y la diastólica. Los capnógrafos, por lo tanto, se miden también por luz, una luz infrarroja, según hay distintos métodos. Vemos cromatografía, pues también hay una forma de medir la capnografía mediante extracción de sangre, es decir, por bioquímica, en eso la cromatografía. Y por electrofotometría, pues es un poco o espectroscopía, es un poco lo que miden los equipos de medida no invasiva, ¿no? Es decir, no hace falta tomar una muestra de sangre ni pinchar para extraer una gota, sino que en este caso, pues a través de luz, de como vimos antes, de fotodiodos y diodos, vemos las... Entonces, según la curva de este tipo, pues vamos a tener un pronóstico evolutivo de esa paciente. De todas formas, estos equipos, pues bueno, lógicamente tienen sus tiempos de medida, suelen requerir unas calibraciones. Bueno, pues hay que ver un poco las zonas donde se colocan. De tal forma, suele ser lo típico, suele ser utilizar un microstring o seed-string, que es aprovechar normalmente la exhalación. Aquí vemos un poco los distintos sensores. Podemos medir aire salado a través de las vías nasales, es un sensor para nariz. Este es un sensor que se pone en el tubo expiratorio del paciente para pacientes que estén intubados o intubados y por lo tanto con respiración asistida. Y en este caso es otra construcción también para, ¿veis? Este es un sensor que pasa al aire salado. Esto se monta aquí, a caballo de ahí, y aquí hay un emisor y un detector por infrarrojo, por longitud de onda, que pasa al equipo, al monitor, la capnografía que esté midiendo. Y este es otro sensor que es fábrica Sentep, que se suele usar para medir a través de la piel. Normalmente lleva en el lóbulo de la oreja y por lo tanto facilita también para esos pacientes, por ejemplo, para los equipos para medir la capnografía durante el sueño. Es muy práctico por eso, porque no requiere pacientes que no estén intubados, que no estén con respiración asistida, pues por ejemplo nos permitiría medir capnografía con bastante... Es el traductor Sebringhaus, es este de aquí. El resto pues son microstring y mainstream, dependiendo un poco si el sensor está montado en este caso al lado del tubo paciente, del circuito paciente de respiración, o si toma una muestra como es este y el sensor está el sensor estaría dentro del equipo, inside. Este es mainstream y esto es side stream. Bueno, pues entonces cuando medimos presión, capnografía en el torrente sanguíneo, se habla de presión parcial de oxígeno, milímetros de mercurio. Normalmente, y cuando es salado, se mide presión en tidal de monóxido de carbono, por lo tanto el parámetro que vamos a ver es en EtCO2. ¿De acuerdo? Son los dos parámetros
miden la presión, se mide en milímetros de mercurio porque es presión de gas en vía aérea, es esa forma de medirlo, ¿no? Está la cartografía. Bueno, pues entonces tenemos ahí 3 fases, 5. Las fases son 1, 2, 3, 4 y 5. Las distintas fases que nos permiten, bueno, este es un tema para nosotros como técnicos, diferenciar cuando estoy en un procedimiento inspiratorio, que sería esta fase de aquí. En esta inspiración, durante la inspiración, lógicamente estoy respirando, inspirando, la concentración de CO2 no estoy inspirando y cae, lógicamente, de la inspiración. Yo expiro y hay un tiempo de lavado del espacio muerto, de las vías aéreas. Daos cuenta que el monóxido de carbono está en el alveolo. Ese intercambio sanguíneo del torrente sanguíneo en los capilares alveolares se depositan en el alveolo el intercambio del monóxido de carbono. Entonces, el espacio AB es un espacio, diríamos, pues de la faringe, del espacio nasal, que al final de la inspiración todavía queda y hasta que empiece a expirar y a pasar por el captador, por el captador, por el sensor, el aire salado alveolar, el aire salado de los alveolos, no de los bronquios, ni de la faringe, ni de las cavidades nasales, es cuando empieza al final de la expiración a crecer la concentración de monóxido de carbono, hasta llegar a eso, a los 35, 40, veis aquí tenéis 50, 25. Entonces, esto es una forma de estudiar según la forma que tenga esto. Podemos observar, el anestesista normalmente, los técnicos de cuidados intensivos pueden ver un poco qué deficiencias puede tener el paciente según las pendientes de esta curva, ¿no? Entonces aquí estamos en plena exhalación y al final de la exhalación, cuando empezamos a inspirar, cae rápidamente, ¿no? Bueno, pues esta forma de campana que vemos de pacientes estabilizados, aquí ya hay una cierta pendiente más hacia arriba, otra es más chata, pues eso es lo que analiza un poco aquí en la siguiente. Veis que eso, lo normal es entre 35 y 45 y un poco comparado con la pulsimetría. Y lo que os comentaba, la existencia del espacio muerto que había ahí, hasta que aparece la circulación bronquial, espacio muerto, circulación bronquial, y hasta que ya hay una expiración del gas ya alveolar. Bueno, a eso aquí vemos un poco lo que os comentaba, el alveolo es como si fuera una uva, ¿no? Pequeñita, y por un lado vamos a inspirar, durante la inspiración tenemos una presión parcial de oxígeno en torno a 104, que entra en el torrente sanguíneo a través del capilar y el capilar arterial, y ahí pues hace el intercambio, recibe los 40 de presión parcial de CO2, el torrente sanguíneo. Esto es lo que decíamos que medía si pusiéramos un catéter invasivo para medir o una muestra de sangre y la midiéramos por bioquímica, pues hablaríamos de presión parcial de monóxido de carbono. Y cuando esto es cuando vamos hacia el torrente sanguíneo arterial, y aquí es
la sangre venosa, que como vemos tenemos presión parcial de dióxido de carbono en sangre venosa, presión parcial venosa de oxígeno y la presión parcial de sangre venosa de monóxido de carbono. Por eso en la vena es 45, a través de la pared del alveolo, cuando cruzas quedan 40, o sea, perdemos 5 en la transferencia. Bueno, pues entonces ese es un poco el circuito respiratorio. Nosotros inspiramos, pasa a través de los bronquiolos a los alveolos pasan a la sangre el oxígeno y a través de los capilares pasa a las células. Las células necesitan el oxígeno para combinar con la glucosa y llevar a las mitocondrias de las células el ATP. O sea, esto se convierte en ATP, adenosintrifosfato, y que es el que produce realmente energía, es la parte que es el ciclo de Krebs, ¿no? Y recibe la mitocondria de la célula, recibe el ATP para hacer su función metabólica, y también la célula deposita agua, ¿no? Es decir, también necesita agua, vamos. El agua a partir de ahí permite hacer trabajo, producir la energía, hace su trabajo y ella deposita el CO2 como residuo. Y ese residuo es lo que viaja a través del torrente venoso al pulmón para ser exhalado. Bueno, pues ahí tenéis un poco más explicado todo esto, el sistema, el ciclo de Krebs, pero básicamente es como un sistema que necesita aporte de oxígeno y nutriente, en este caso un modo de glucosa que se sintetiza en adenosintrifosfato necesario para la glucosa está depositada en el músculo y el adenosintrifosfato se lo demanda a medida que necesitamos poner el músculo en marcha, va a consumir el adenosintrifosfato, que os dice cómo se hace Vale, pues entonces, realmente, por consiguiente, a modo de ejemplo, algunos cuadros clínicos pueden provocar aumento de la capnografía, puede ser debidas a problemas metabólicos, es decir, un aumento del metabolismo, por ejemplo, pues mayor nerviosismo produce mayor emisión de CO2, es decir, mayor el nerviosismo, la ansiedad, el haber comido, ese proceso, incluso el estar haciendo la digestión, es decir, pueden suponer condiciones normales, pero bueno, puede haber otros estados patológicos, infecciosos, que generen, lógicamente, exceso de metabolismo y, por lo tanto, generen aumentos de monóxido de carbono, ¿no? Shock, sepsis es un shock infeccioso grave, por eso es general. Por lo tanto, incluso en procesos infecciosos aislados, la hipertermia también, un proceso doloroso, convulsiones, todo lo que significa, diríamos, luchar contra unas anomalías activan el ciclo de Krebs y generan aumento del monóxido de carbono, también aumento de consumo de oxígeno. Pero bueno. Entonces, pues bueno, el aumento del gasto cardíaco, alteraciones de los mecanismos de autorregulación, pacientes con hipertensión, problemas de ventilación respiratoria, ausencia de ventilación, genera también
una disminución respiratoria, es decir, el aumento de... Es decir, es una cadena, porque realmente si tenemos problemas respiratorios, vamos a tener problemas, diríamos, de intoxicación interna, un aumento del pH, porque, como decíamos, no se saca, no se extrae el monóxido de carbono y eso aumenta y la inflamación interna y produce por aumento, diríamos, de actividad productora de monóxido de carbono, ¿no? Bueno, pues es un poco problemas de cetosis, es el aumento de caso de diabéticos sin ausencia de insulina, no se consume glucosa, se consume grasa, entonces genera también acidez y por lo tanto también monóxido de carbono. Entonces, bueno, está la ausencia de, como decía antes, de ventilación o también la hiperventilación, es decir, la hiperventilación no permite, es tan rápida que no permite sacar convenientemente el monóxido de carbono. Cualquier obstrucción de las vías aéreas por inflamación bronquial en fin. Entonces, bueno, aquí tenéis un poco las curvas que os dicen todo esto. Lo normal sería tener esta forma de curva. La intubación, respiración por el esófago, lógicamente. Hiperventilación significa ventilar por normal, pero luego empezamos a hiperventilar. Y es decir, no hay un ritmo respiratorio normal. El ritmo respiratorio normal son 12 respiraciones, más o menos 12, 15 en un adulto en reposo por minuto. Si aumentamos esa frecuencia, no da tiempo a hacer intercambio de alveolar para sacar el monóxido de carbono y por tanto el carnógrafo veríamos estas curvas, ¿no? Lo mismo que una hipoventilación, es decir, bueno, en este caso, seguir con la curva, vemos esto, la hiperventilación, la hipoventilación, no sé, veis un poco las curvas de estación del CO2, ¿no? En este caso tenemos una hipoventilación porque vemos que las curvas son estrechas. Aquí se va normalizando una ventilación normal, pero aquí tenemos una hipoventilación. Bueno, veis un poco los distintos fenómenos, que esto pues, es de interés para el médico de emergencias o el anestesista, ¿no? Que ellos saben interpretar estas curvas. Nosotros que sepamos que bueno, pues tenemos un perfil normal y todo lo de que se salga de ahí pues son fenómenos, diríamos, patológicos a estudiar. Bien. Entonces, bueno, aquí os habla un poco de esos fenómenos más característicos. Nos dice que la ERC, que es la Asociación Europea de Resucitación, pues son los que aconsejan todo el tema de reanimación. Aconseja pues esta carnografía para solucionar cantidad de problemas, incluida la de intubación traqueal, ¿no? Bueno, pues nada, esto es más que nada de lectura, las distintas alteraciones o estados del paciente que pueden alterar la lectura normal de un carnógrafo, alterar esa curva que vemos antes. Bien, aquí lo único, comentar los dos tipos de montajes que antes he mencionado. El mainstream, que es básicamente tenemos el equipo de medida, monitor, el cable y el sensor. Estaría el sensor de infrarrojos y el fotodetector, y por lo tanto este es el circuito paciente, realmente corrugado de plástico, que veis. Aquí estaría el respirador y aquí estaría el paciente. Entonces, se interpone en ese tubo de respiratorio pues
el sensor, que es esto que veis aquí, ¿de acuerdo? Este es el tubo que va al respirador y este es el que va al paciente, normalmente a la boca paciente, a la mascarilla, y a la entubadura traqueal, y este es el sensor. Se acopla aquí de plástico, de metacrilato, y se le monta el sensor encima con el cable, este sensor con el cable que va al equipo. Es un poco este montaje de aquí. Tenéis aquí ensamblado. Este es el sistema mainstream. Y el SIDA-String, pues básicamente es el otro sistema, que es un tubo de plástico que sale un tubito más delgado y saca una muestra y el sensor está en el lado del equipo. Es decir, SIDA-String es al lado del equipo de medida. El sensor en este lado del equipo y el otro, el sensor, está en el lado del paciente. Esas mainstream y SIDA-String, las dos diferencias. Muy bien, pues aquí tenéis un ejemplo de capnógrafo. Este es SIDA-String, como veis, el tubito transparente por el que pasa el aire salado y por lo tanto entra una sample, una muestra de ese aire salado al equipo para medir, como veis aquí, la capnografía. En los distintos sistemas que puede usar, que usan los equipos, puede ser un sensor para el tubo respiratorio, puede ser para medir gafa nasal, ponen los dos en la nariz, que es el mismo que y este es otro sistema para nariz, pero con un pequeño, diríamos, para facilitar más fácilmente la medida más precisa de capnografía. Bueno, pues tenéis ahí un poquitín toda la parte. Esto es un equipo que es bastante práctico, que es lleva la electrónica, el tubo por el que pasa el aire del paciente, y es un sistema compacto, botón de encendido, y es un sistema muy compacto de medida para dentro del circuito paciente respiratorio. ¿De acuerdo? Este es el sensor, es en el caso de los equipos mainstream, que se usa, por ejemplo, este es una innovación pues, que permite con pila, que permite rápidamente medir la capnografía en cualquier paciente intubado. Bueno, pues nada, con esto básicamente terminamos, porque el siguiente es el tema 11 y cerramos aquí, ¿vale? Bueno, pues os dejo esta sesión os dejo esta sesión esta síntesis un poco para, ya digo, vengo haciendo habitualmente. Muy bien, pues voy a dejar de grabar. Hasta el próximo día.